Ore bini se sabodeni, ore bini sile leone. Bienvenido, hermano Fixi, a este santuario de reflexión y autoconocimiento. Gracias, hermana Lancelot. Ha sido un viaje muy difícil, lleno de muchos peligros. Hermano Fixi, ya estás en paz. ¿Qué es ese sonido infernal, hermano Fixi? Creo que tiene que ver con esa reliquia que traje de mi viaje. Es una reliquia, parece que es una vaina que rescaté. Sigue activa. Mira. ¿Activa? Sí. Después de 600 años y toda esa radiación, ¿sigue activa? Pues claro, mira, ¿no ves? Es que es un Nokia. Era la última tecnología en su momento cuando sucedió la catástrofe, ya sabes, el diluvio de fuego. Pero el diluvio de fuego fue hace mucho, ya nadie conoce la sabiduría rara y mega específica con la que funciona este aparato. ¿Sabes dónde podemos encontrar de pronto un manual o saber cómo funciona esto? Ah, se me ocurre, entre otras, las sagradas escrituras de la Orden Albertiniana de Leibovitz. No, eso queda muy lejos, toca ir a buscarlas. Mejor leamos Cántico por Leibovitz. Más bien, amigas y amigos de Esteloscopio, hoy hablaremos de Cántico por Leibovitz de Walter Miller Jr. Walter Michael Miller Jr. nació el 23 de enero de 1923 en New Smyrna Beach, Florida, y estudió en la Universidad de Tennessee durante 2 años. Su obra cumbre, la única novela que publicó en vida, es Cántico por Leibovitz, pero pues tiene otra novela publicada póstumamente. Esta fue publicada en 1960 y recibió el premio Hugo en 1961. Su cuento El actor, escrito en 1955, ganó también el premio Hugo a la mejor novela corta en el año de su publicación, porque pues fue un prolífico escritor de cuentos, muchísimos cuentos. Ambas novelas reflejan una visión pesimista de la humanidad en el que las culturas pasan por un ciclo de vida de nacimiento y decadencia. Esto podría deberse a varios factores, entre ellos obviamente pues su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual tomó parte en el ejército norteamericano como artillero de cola y técnico de radio a bordo de bombarderos B-52. Ojo, no lo confundan con la banda B-52, no. Así participó en los bombardeos de Italia y los Balcanes, incluida la abadía benedictina de Monte Cassino, un episodio muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Esa experiencia fue traumática para él y tiene una gran relevancia en su obra. Destruir patrimonio de la humanidad debe ser duro. Después de estudiar en la Universidad de Texas, y pues después de la guerra, trabajó como ingeniero para las líneas ferroviarias. Se mudó a Florida con su esposa Anna Louise Becker y sus 4 hijos en 1950. Y allí vivió hasta su muerte, pues alejado de la vida pública. Se suicidó el 9 de enero de 1996 en Daytona Beach, Florida, después de sufrir de depresión durante décadas. Y al poco tiempo, pues de fallecer su esposa. No, o sea, pues a ver, ¿no? Pesimismo, suicidio, bueno. Su segunda novela, Saint Leibovitz y la mujer caballo salvaje, apareció póstumamente en 1997. Estaba incompleta al momento de la muerte del autor y para esto obviamente decidieron invocar a Terry Bison, también ganador de premios como Hugo, Nebula y Locus, para obviamente completar la tarea. Casi nada. Es momento de hablar del libro, ¿no? O sea, ¿de qué trata eso? ¿De qué va, no? Cántico por Leibovitz, como dijimos, es una novela de ciencia ficción, la única publicada en vida, publicada en 1960, o sea, ya con este temor nuclear. Pero la primera de sus 3 partes fue publicada previamente en 1959 en forma de relato. Es la única novela del autor, ¿no? Básicamente en vida. Es una de las más notables novelas, obviamente, que tiene que ver con lo posapocalíptico. Obviamente surgida por el miedo a la guerra nuclear que permeaba el ambiente de la década de los 50. La novela logró el premio Hugo
a la mejor novela del año 1961. Es una novela que une la temática de la fe con la destrucción nuclear y sus efectos en la humanidad. Para el momento se podría considerar ficción especulativa, ¿no? Sí, como el video de Margaret Atwood, vayan a ver. La Orden Albertiana de Leibowitz es una congregación fundada por un técnico tras el diluvio de fuego en la novela. Ese diluvio de fuego es la guerra nuclear. Y el propósito de esta orden es reunir y rescatar los textos del saber que desaparecieron pasto de las llamas nucleares y de la violencia pues, de una humanidad enfurecida con los gobernantes y científicos pues, que hicieron posible el desastre, permitieron el desastre y de hecho casi que lo alentaron. Nada distante en esa época en que fue publicada la novela. Está dividida en 3 partes que narran acontecimientos separados en el tiempo, pero que en general básicamente lo que tratan de contarnos es cómo esta orden, estos monjes, guardan los vestigios o las migajas del saber humano que durante años, ¿no? digamos, han estado ahí y sobre todo en los años oscuros, que es un guiño a un cierto periodo largo de la historia de la Edad Media. Pero esta vez no se espera un mesías en el sentido tradicional, sino que los monjes custodian el conocimiento mientras esperan la llegada de quienes comprendan este saber y eleven de nuevo a la humanidad, a la raza humana, al pedestal en el que estaba. Sin embargo, pues ahí también siempre está el riesgo de caer en el orgullo, de nuevo, de que la raza humana es la que tiene que... Que el ego renacentista vuelva y sea peor y más tóxico. ¿Más? Sí. Querida Lancelot, yo hace mucho tiempo tuve en mis manos, contemplé esta obra de Walter Miller, la leí de cierta manera y pues el hecho de venir hoy a presentarla pues fue como otra vez empezar a reconectar el cableado, ¿cierto? Entonces, dijimos en la introducción que esta novela está compuesta por 3 partes, ¿no? A mí el número 3 siempre me lleva mucho como a ese pensamiento que despierta San Agustín y todos sus demás séquitos, ¿no? Que supuestamente siempre existen como, así como está Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen como 3 momentos en la historia. Sí. ¿Sí? Y el tercer momento obviamente es el fin, ¿no? Por eso es que se augura siempre como la Tercera Guerra Mundial, ese sería el fin verdadero, ¿cierto? Pero entonces, bueno, además de esa conexión, esas etapas como se mencionan, inclusive leo aquí en la tapa que tienen nombres en latín: Fiat Homo, Fiat Lux y Fiat Volutas. Querido Pixie. Fiat Homo se ubica, es como una especie de edad media y son 600 años después de que ya ha habido pues esta catástrofe nuclear mundial. Ahí nos vamos enterando como de, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién es San Leibowitz? Que es como pues la parte central y lo que va a unir igual pues las 3 partes. Es decir, ha tenido que pasar 600 años para que podamos entender medianamente qué fue lo que nos pasó. Y por qué pues se da este retroceso tecnológico hasta una especie de Edad Media. Y como en la Edad Media el conocimiento pues es guardado por las órdenes mendicantes, en este caso pues muy concreto el de La San religión. Leibowitz. Sí, pero pues esta vez no es la filosofía de Aristóteles, no es Platón, sino que son literalmente textos técnicos. Pero son tratados como si fueran textos de la Edad Media. O sea, manuales de instrucción y manuales técnicos elevados a la categoría de textos sacros. Exactamente. Ese es el primer momento y pues ahí es cuando uno ya está. Y mira como que no está distante porque eran tiempos donde había como un afán, primero pues digamos como tecnócrata, tecnicista, y también habían pretensiones para lograr un lenguaje universal, que era el inglés universal, que era como un inglés muy muy básico. También era como que inclusive hasta el diseño mismo de las cosas tenía esa intención, ¿no? Como de ser cada vez más pragmática, más técnica, poco espacio para la expresión y más bien como para lo funcional, ¿no? Y pues por lo mismo como guardianes, ellos dicen, no queremos que esto nos vuelva a suceder. Entonces vamos a tomar ese conocimiento, lo vamos a guardar. Y vamos a esperar a ver si llega alguien que lo pueda entender y que lo pueda aplicar de nuevo, pero de otra manera. Alguien digno. Luego tenemos Fiat Lux, que es el Renacimiento. Entonces otra vez se vuelve un poco a desviar la historia y son otros 600 años entre uno y otro. Sí. Y otra vez el enfoque
se centra en el ser humano. Y entonces la orden todavía está, Ujú. todavía tiene esa misión, pero ahora tiene el problema de que ya no sabe cómo administrar ese conocimiento, no sabe qué tanto compartir, qué tanto no. O sea, se genera miedo al conocimiento. Claro, porque tienen el precedente de la guerra nuclear. Ujú. O sea, es decir, es como esa sombra que los persigue, básicamente eso Sí. que no los deja dormir, no los deja conciliar el sueño. Y luego tenemos otro salto, otros 600 años Ujú. en el futuro, que es Fiat Voluntas Tua, donde ya hay naves espaciales, se está intentando explorar el espacio, pero pues en esa parte es cuando uno en últimas se da cuenta de qué tan ficción especulativa es. Ujú. Para la época. Uno pues en los 50, ¿a qué se le tenía miedo? A una guerra nuclear. Sí, sí, de cierta forma pues recordemos que pues Estados Unidos estaba dentro de lo que fue el escenario del macartismo, que fue básicamente esta iniciativa impulsada por el senador Robert McCarthy, en la cual básicamente se perseguía a todo aquel que pensara diferente a la cultura norteamericana. Entonces esa persecución, que inclusive se le conocía como persecución de brujas, ¿no? Sí. Empezaba a mirar, bueno, quién está escribiendo qué cosas, qué están dibujando, qué están representando, porque no se puede pensar de otra forma que no sea el esquema americano, ¿cierto? Y Sí. esto prácticamente, yo creo que por eso Miller va y dice, pues yo quiero plantear eso en el libro porque lo estoy sintiendo, es como un retorno a la Edad Media, Exacto. ¿cierto? Por esta persecución, ¿cierto? Y recordemos, quería Lancelo, pues que la Edad Media a nivel de la historia como tal es larguísima, ¿no? Uy, Tan sí. larga que tiene 3 fases, ¿no? La Baja Media, La media. la media y la Alta Edad La Media, media. ¿cierto? Donde realmente ya es el pináculo, ¿no? Donde ya empiezan a surgir todas las iniciativas como la persecución de brujas, la Inquisición, un montón de cosas ahí. Todo, obviamente, por el miedo a esos conocimientos que en algún momento no eran bien vistos por el clero, que era el que estaba regulando y dictaminando qué se podía y qué no se podía entender o comprender, ¿cierto? Y además, pues que el conocimiento solamente les pertenecía a los clérigos, que eran los que podían leer y escribir. Pero, ojo, los escribas, quienes trabajaban en los libros iluminados, solamente se pueden limitar a escribir. Si leían, ya caían en desgracia, porque eso no puede pasar. Generan algo en sus mentes que puede activar ideas infernales, ¿no? Ahí valdría la pena citar, por ejemplo, al amigo Humberto Eco y su famoso libro El nombre de la rosa, donde hay todo un complot relacionado justamente con la lectura de un cierto libro. Un Sí. cierto libro que tiene un conocimiento que obviamente el abad no quiere que nadie sepa. Sí, que se considera prohibido y Exacto. pernicioso. Pernicioso para la humanidad, ¿no? Acá, pues como Miller ya está como en otra onda, lo que dice es, listo, vamos a verlo desde dentro de la orden. Entonces están las dudas de los monjes, pues dependiendo de cada momento en el tiempo, ¿sí? De qué tanto se puede aprovechar o no el conocimiento. Primero es, ¿se puede compartir? ¿No se puede compartir? ¿Con quién? Y luego es cómo se aprovecha y cómo la orden puede aprovecharlo. Pero en últimas, pues eso deriva en que de nuevo hay otra guerra, digamos, un equivalente a lo que sería una guerra fría. Exactamente, o sea, es decir, de alguna manera digamos que el pensamiento humano, sobre todo de la Edad Media, tiene una mentalidad totalmente, digamos, la dicotomía, la dualidad, ¿no? Básicamente lo que es, ¿no? Luz y sombra o bien y mal, ¿cierto? Entonces esa mentalidad se mantiene en el ser humano y es muy probable, altamente probable, que así pase el tiempo y suba la tecnología, siempre surgirá en el ser humano esa mirada, ¿no? Básicamente esa dualidad está presente ahí. Y solamente porque somos seres humanos. Es decir, siempre va a estar como ese conflicto interno, pero se va manifestando y va permeando como diferentes instituciones, hasta que llega pues a ese futuro donde la orden de Leibowitz prevalece, pero hay naves espaciales. Interesante, porque por ejemplo, y el conocimiento. cuando hablamos del Renacimiento dentro de lo que es el contexto de la historia, digamos, que nos han enseñado o que de pronto uno desaprende y vuelve a aprender, ¿cierto? El Renacimiento es como esa respuesta a la Edad Media, que básicamente consideraba que Dios era el centro de todo, que la Tierra era un cubo gigante, ¿cierto? Y va a decir, no, la Tierra no es un cubo, es una esfera y no es el centro, es parte de un sistema que se llama Sistema Solar. Y les cuento una cosa, nosotros somos realmente lo que hacemos es posible, entonces nosotros somos
el centro de todo, ¿cierto? Y a partir de ahí, digamos que viene como un acto de hedonismo, o sea, se aumenta mucho el culto a la persona. El antropocentrismo, ¿no? El antropocentrismo, el arte, la arquitectura y demás está pensado para generar experiencias que permitan plantear, o mejor, plantar mejor las creencias, en este caso la religión con el barroco, que fue la respuesta, por ejemplo, a toda la reforma, ¿no? La reforma católica, ¿cierto? Entonces el barroco se va a convertir como en esa experiencia que va a permitir implantar mejor la idea de la creencia religiosa, ¿cierto? Y durante un tiempo, pues, que la gente creyera, ¿cierto? Pero ya después eso se va a ir resquebrajando porque obviamente a la par de eso también empiezan los avances tecnológicos, la introducción de la perspectiva en el arte, o sea, eso empieza a liberar muchas cosas que le da al hombre la potestad de decir, yo tengo el control. Y eso aumenta obviamente ese grado de hedonismo. Claro, entonces en la novela, como se presenta ya ese escenario, ya no estamos arrepentidos por lo que hicimos, por a dónde llegamos, no, sino que llegamos de nuevo al punto de nosotros como seres humanos podemos manejarlo. Y pues no podemos manejarlo. No, definitivamente no. O sea, no nos podemos confiar a nosotros mismos. Nosotros somos la amenaza. Somos nuestro peor enemigo, Fitzy. Sí, es cierto. O sea, otra amenaza de una guerra fría no puede ser. O sea. Sí, en ningún escenario estamos a salvo porque nosotros estamos ahí. No, ni siquiera. O sea, por ejemplo, en otras historias como la que plantea Neil Stephenson en su novela Seven Eves o Siete Evas, nos habla de que 5.000 años en el futuro habrá una contienda entre la gente que vive bajo tierra y la gente que domina el aire. Y eso también me remite a H.G. Wells, que nos hablaba de los Elohim y los Morlocks en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. Y eso que él adelantó el tiempo como 10.000 años en el futuro. Entonces siempre va a existir esa naturaleza dual y esa intención también de demostrar que soy el más fuerte, que soy dominante, porque es como volver al principio primitivo de la supervivencia humana cuando llegamos a eso. Claro, y ahí se ve muy claro es en la orden de Leibovitz ya en la tercera parte, porque la orden ya no administra el conocimiento de la misma manera, ¿sí? Sino que dice, tengo este conocimiento, puedo usarlo de dos maneras, o intento salvar a la humanidad o me salvo yo. Y pues hay que leer el libro para saber qué decisión tomaron. Sí, a ver, ¿no? Sí, porque no va a contar todo. No. Nuestro canal se basa en no hacer spoilers, simplemente dejar la tentación para que tú, que estás nos viendo en este momento, leas el libro y nos cuentes después en la caja de comentarios qué te pasó, qué sentiste con este libro. Igual esto es muy poco spoilereable porque digamos que la atención que te agarra, ¿sí? Esta es en los detalles. En los detalles de la descripción de este mundo postapocalíptico, de cómo va evolucionando de forma muy diferente a cómo realmente pues, sucedió desde nuestra Edad Media, desde nuestro Renacimiento. Y pues cambia en los detalles, pero esencialmente funciona igual. Y la historia, digamos que va corriendo más o menos igual. Sería bueno introducir este tipo de historias en los planes lectores de las historias colegiales para que, ¿no?, vean otra manera de proceder con la historia, o sea, como esas narrativas, ¿no?, generan también otras formas de reflexionar sobre nuestra condición como seres humanos. ¿Pero si nos dejan? No creo. Yo tampoco creo. No. Bueno. Porque es que escribir está bien, pero leer... No. Leer no. Bueno, amigas, amigos de Telescopio, esperemos que les haya gustado este canto por Leibovitz y si quieren apoyar un canal que defiende las estrategias de preservación del conocimiento tecnológico avanzado en abadías medievales, denle like a este video y hagan clic en la campanita pues para suscribirse. Y síganos en Instagram y en el Spotify. Por supuesto, tenemos podcast. Y saludamos a quienes esta semana nos comentaron, que fueron Camilo Parra, Lilith, César MC, Juan Rafo, Camilo Navajas, Monse G, María Eugenia Mejía, Arturo Brecha, Alex Medianoche Noctámbulo y Juan Diego Salcedo Oces. Gracias por comentarnos, por seguirnos, sí, muy queridos, muy de la casa. Y también al señor Norman, si nos está escuchando por ahí, ¿no? Si de pronto está su espíritu, su espectro, ¿no? Que nos traiga otro cántico porque ya quedó cortico. Sí, quedó cortico. Pero pues, ¿qué puede poner después del fin? Pues sí. En fin, la vida continúa. Por ahora. Continuará. Tal vez.